El día de hoy vamos a seguir reforzando lo que hemos avanzado la anterior. Y bueno, la idea es que vayamos entrenando lo que es la forma de resolver problemas haciendo uso de programación orientada a objetos. Como siempre, vamos a introducir un ejercicio para poder explicar algunos conceptos. Y en el día de hoy vamos a introducir uno que tiene que ver con lo que es la programación orientada a objetos y es una de las propiedades básicas que tiene, que se refiere al encapsulamiento. Entonces, empecemos. Bueno, como la anterior clase, vamos a poner énfasis en lo que es modelar los tipos de objetos que me van a permitir resolver el problema, siempre verificando las tres entes en el modelo, inherente, pertinente y consistente. Sobre todo, hay que basarse bastante en la consistencia para la realización del modelo. Y como les comentaba, hoy vamos a ver la importancia de esta propiedad en la programación orientada a objetos que se denomina encapsulamiento. Entonces, empecemos. Observemos lo que tienen en la pantalla y ¿qué es lo que se tiene en la pantalla? ¿Pueden habilitar sus micrófonos, por favor, para responder? Reloj. Ya, está bien. Lo que está marcando es la hora, ¿verdad? Ya hay distintos modos de marcar la hora. He estado buscando información y existe un interesante problema cuando se utiliza el estilo de representar las horas o el tiempo partiendo el día por la mitad, como por ejemplo tenemos acá en este reloj. Este reloj marca las horas dividiendo el día en dos porciones, ¿correcto? Antes del mediodía o después del mediodía. Entonces, ¿cómo se establece la hora en este reloj? Vamos a tener, acá no existe la noción de antes del mediodía o después del mediodía. Lo único que hace es marcarte las horas y bueno, dependiendo de si tú puedes mirar este reloj y percibir en qué momento del día estás, te puedes dar cuenta a qué hora te estás refiriendo. En nuestro país eso es muy fácil por la zona en la que nos encontramos y las estaciones del año no son tan, ¿cómo podemos decir?, tan extremas como en otros países. Entonces, en nuestro país tenemos una zona horaria muy benévola. Y tendríamos que darnos cuenta, ¿cierto? Si es que hay sol, entonces probablemente estamos hablando de antes del mediodía o cosas así. En este relojito no tenemos demasiada sensibilidad de esa precisión. En cambio, en estas versiones, fíjense, acá nosotros ya podemos precisar, por ejemplo, esto para nosotros, ¿qué sería? Las 10 horas con 10 minutos y 46 segundos de la noche, porque dice que es post-meridium. El M a qué hace referencia al mediodía, ¿ya? Esta entonces es un formato que tiene menos ambigüedad que el relojito que tenemos en la parte izquierda, ¿ya? Sin embargo, igual mide la hora. La otra presentación que tenemos es un formato que se denomina militar, en el cual no hay grados de ambigüedad y no necesitas explicar ningún otro dato adicional que la hora que está marcando. Entonces, esta hora en formato militar sería 22:10:46. Entonces, esta hora está
mostrada considerando las 24 horas del día y esta hora está mostrada considerando más o menos este reloj que parte el día en 2 porciones. Bueno, la pregunta, este reloj, fíjense, ¿qué hora está marcando? Y aquí hay una ambigüedad en el relojito ese que tiene el dibujo con las manecillas, porque a menos que veas hacia afuera, en Bolivia no te vas a dar cuenta qué está marcando, pero en otros países esto es complicado. Hay una norma que te establece lo siguiente. Esta M que tienes acá, les había dicho que representa el mediodía. Entonces, la norma que manejan es la siguiente. Por ejemplo, si estamos manejando en este formato, la hora y es las 11:58, luego pasa a las 11:59, antes meridium, antes del mediodía, y llega a las 12. Aquí hay una interesante controversia entre la gente que razona sobre esta medida de tiempo y dice, ¿no es cierto? Las 12 en punto del mediodía. Resulta que es el límite en el cual se divide tu día de las 24 horas en antes del mediodía y después del mediodía. Entonces, a las 12 en punto, podrías ponerle PM o AM, pero lo correcto es decirle M, simplemente cuando estás explicando qué es el punto de división del día. Y entonces se dice las 12 del mediodía. Alguna gente maneja esto como si fuera las 12 p.m. porque entienden que a partir de este segundo ya empieza la tarde, ¿correcto? No puede ser antes del mediodía. Entonces, a partir del segundo cero de las 12, empieza la parte de la tarde. Entonces, ¿qué se marca? Postmeridio acá, lo cual también es correcto. Entonces, habría que entender un poco cuál es la norma que se está utilizando. Entonces, acá fíjense ya en el 12:0001 segundo ya se considera definitivamente postmeridio, es posterior al mediodía. Entonces, ¿qué sería lo más correcto si es que queremos trabajar estas horas con antes meridium o postmeridium cuando estamos a las 12 del mediodía y empezando las horas en la hora cero? Entonces, este sería correcto en algunos casos ponerle postmeridium, ¿de acuerdo? Porque las 0 horas inician un día. Eso se puede ver acá. Por ejemplo, si yo tengo las 11:58 postmeridium, eso quiere decir en la noche, 11:59 postmeridium, no debería haber, 12 postmeridium sería, ¿no es cierto? Pero aquí el 12 ya inicia un nuevo día, entonces este ya representa un nuevo día marcando las 24 horas. Entonces, ¿qué hora marcaría este? Sería las 0 horas del antes del mediodía. Entonces, con esta explicación, este es también correcto decirle postmeridium, porque la segunda mitad del día empezaría a las 0 horas de las 12, ¿de acuerdo? Porque la primera mitad del día, ¿a qué hora empieza? A las 0 horas antes de las 12. ¿Correcto? Entonces, estas dos acepciones, ponerle solo M o PM es correcto. Pero una vez que tú estás en postmeridio y pasas, digamos, más un minuto, le digo, entonces, ¿a dónde vamos a pasar? A las 0 horas del día siguiente. ¿Ya? Esa va a ser la convención que vamos a utilizar para poder intentar entender esta hora. Esos son datos no menores, ¿de acuerdo? A la hora de analizar nuestro entendimiento de lo que nos están pidiendo modelar y para que, por supuesto, podamos modelar de manera correcta y lo más fiel posible. Bien, entonces, empezaremos a analizar. Si observamos estas representaciones, esta solamente es gráfica, ¿correcto? Estas van a ser las representaciones por las cuales más me voy a inclinar. ¿Por qué razón? Porque esta es una representación un poco más gráfica,
tendríamos que tal vez agarrar otro tipo de datos más para poder modelar exactamente este reloj. Entonces, vamos a observar estos relojes de acá y vamos a decir con la ayuda también un poco de esta imagen que tenemos aquí, que lo que estamos tratando de modelar aquí, todos estos que representan a una hora, ¿correcto? Estamos tratando de modelar objetos de clase hora. ¿Y qué va a tener toda hora? Va a tener uno que marque las horas y a ese le vamos a llamar el horero. Vamos a tener un número que marque los minutos, ese le vamos a llamar minutero. Vamos a tener un dato que marque los segundos, a ese le vamos a llamar segundero. Y vamos a tener, aunque acá no tenemos, pero aquí sí es importante, vamos a tener un dato que me permita saber cómo es, si es antes del mediodía o es después del mediodía. Ese dato es importante acá. ¿De dónde hemos sacado este horero, minutero, segundero? Nos hemos inspirado en este reloj. Este es el horero, minutero y segundero, ¿correcto? Para no tener ambigüedad en la definición de la hora junto con el nombre de la clase. Bien, entonces, por observación, acabamos de responder la primera pregunta. ¿Qué tipo de objetos observamos? Objetos que están marcando la hora. ¿Y qué tienen todos esos objetos? Tienen la información de la hora, del minuto y del segundo y las vamos a representar con esos nombres que acabo de mencionarles acá. Por otro lado, tenemos también que saber, dicen estas representaciones de hora, a qué parte del día nos estamos refiriendo en caso de que sea necesario. ¿Ya? Por ejemplo, los azules requieren de este dato. Muy bien. Una vez que tenemos eso, analizaremos algún contexto que me den para ver qué es lo que se puede hacer con este objeto de clase hora. A ver, lo primero que se puede hacer es restar 2 horas. Si tenemos, por ejemplo, las 10 de la noche con 10 minutos y 46 segundos y le quiero restar a las 0 horas antes meridio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sería la diferencia? Bueno, ¿qué sería la diferencia? ¿Esto está bien? ¿Está bien el resultado? Habilitar micrófonos. Le ha restado 10 menos 0 a casi todo el resultado. Sí, pero ¿estaría bien restado? No. Depende. ¿Cuánto sería la resta? Aquí me falta algo muy importante. ¿Cuánto sería la resta? 22, 10, 40. Y ya, 22, 10, 40, si es que quiero agarrar el formato militar. Pero si quiero agarrar el formato no militar, ¿cuál sería la respuesta? 10. 10, con 10, 40 segundos, con 46 segundos. Con 46, correcto. Acá hay un error, ¿cierto? Entonces, corregimos, dices, a ver. Entonces, acá vamos a entender este problema y decimos, muy bien. Parece que puedo restar, acá tengo un error y dice, esto sería el resultado las 10 con las 10 con las 46, pero tendría que ponerle PM, ¿correcto? Si no considero eso, el resultado correcto de esta resta por los datos que tengo aquí debería ser 22 con 10 con 46. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Ok, entonces, ¿qué deberíamos poder hacer con las horas? Dice, toda hora debería permitir restar, ¿de acuerdo? Con otra hora. A ver, en este caso estamos asumiendo por la definición de la hora en la zona del día antes o post,
que estas horas estarían refiriéndose al mismo día. Pero, por ejemplo, si yo tengo esto, este es antes meridium y este es post meridium, entonces probablemente esta hora es de un día después, ¿correcto? Son 2 días en los que estoy hablando. Ahora aquí, fíjense, nos pondremos de acuerdo. ¿La resta está bien? ¿Esta resta está bien? Porque esto sería las 0 horas del día siguiente, menos las 10:46 de la noche de hoy, diga. Y la diferencia en horas sería 1:49:14. ¿Cierto? ¿Es correcto? El 14 sería 13. 13. No, está bien, dice. Bien. Bueno, a ver, una prueba es agarrar esta hora y sumar esta hora y debería darme eso. ¿Cierto? Ya, entonces aquí fíjense, tengo un problema de análisis y tengo que chequear biencito, pero lo único que sé es que sabe restar, ¿de acuerdo? Entonces, pero acá probablemente la respuesta correcta no debería ser esta, ¿ya? Salvo trabajemos en alguna otra cosa más, pero esta está medio rara. Entonces la vamos a marcar acá para cuando tengamos que hacer un análisis del problema, ¿de acuerdo? Entonces le digo, esta la vamos a marcar y le voy a decir eso está medio complicado. Entonces, si restamos esas dos, no es interesante esto, ¿se dan cuenta? Decirme, bueno, el resultado es las 10:46 postmeridium, porque en realidad me están pidiendo la diferencia de horas que existe entre una y otra. Probablemente la respuesta correcta aquí, ¿qué cosa es? Es 22:10:46. Porque si no aquí analizaremos qué le tendríamos que poner aquí, antes meridium o post meridium. Ese es un problema muy complicado. Es mejor decirle que la diferencia entre las 2 horas es efectivamente 1 hora con 49 minutos y 14 segundos. Muy bien. Entonces, sobre la base de eso, ¿qué se ha dicho? Que toda hora debería saber restar 1 hora con otra. ¿Ya? ¿Qué deberíamos poder hacer? Fíjense, a esta hora le pido sumar 17 segundos. ¿Y qué me va a devolver? Esto, ¿correcto? ¿Está bien el aumento de los 17 segundos? Si a esta hora después de 17 segundos le miro, va a ser así. O le aumento 17 segundos, esta debería ser la hora que debería marcar, ¿correcto? Correcto. Muy bien. Entonces, ¿qué debería saber hacer esta hora? Aumentar sus segundos. ¿De acuerdo? Y esta es la manera, dice, interesante de aumentar segundos. ¿Qué más le vamos a achacar? Le vamos a achacar esta otra responsabilidad. Dice, si a 1 hora yo le pido aumentar minutos, por ejemplo esta, la siguiente hora que debería marcar es esta. ¿Correcto? Sí, sí. Muy bien, entonces, ¿qué se llama esa responsabilidad? Aumentar minutos. Lo mismo vamos a hacer con las horas, dice, debería poder aumentar 10 horas, ¿ya? Pero fíjense aquí las 10 horas no me va a dar 21, ¿no es cierto? Me da 9, ¿correcto? Así va a funcionar. Entonces, esa es la forma de aumentar horas. ¿Qué debería saber hacer toda hora? Aumentar horas. Bien, ¿qué más le estamos achacando a las horitas? Si yo a esta hora le pido mostrarse, bueno, me va a mostrar así, 11:10:46 postmeridium. Si a esta hora le pido mostrarse, 12, mediodía, o aquí también es correcto, fíjense, por lo que habíamos analizado, eso nos vamos a poner de acuerdo. En algún momento tenemos que hacerlo, pero después del análisis, este también sería correcto decirle postmeridium. ¿Correcto? Porque la segunda parte del día, ¿en qué momento empieza? En las 0 horas de las 12 horas.
¿ya? Es exacto, en el 0 minuto de las 12 empieza el postmeridio, ¿ya? Bien, si yo le pido a este mostrar, bueno, debería mostrarse como se sabe mostrar nomás en formato militar y a esa responsabilidad le vamos a llamar mostrar. ¿Qué debería poder hacer toda hora también? Debería poder mostrar su formato alterno. Por ejemplo, si yo tengo esta hora 11:10:46 postmeridium y le pido mostrarse en su formato alterno, que debería ser 23:10:46. Si a esta yo le pido mostrarse en su formato alterno, que debería ser simplemente las 12, ¿no? Y cuando tienes las horas militares, las 12 significa 12 del mediodía, no hay otra opción. Y si a este le pido mostrar alterno, fíjense que me debería mostrar las 10:10:46 postmeridio. Bien, ¿qué debería saber hacer toda hora? Mostrarse de manera alterna. Entonces, ¿cuántas formas tengo de representar un reloj o una hora? Esta que vendría a dividir el día de las 24 horas en 2 porciones de 12 horas, o esta que me viene a representar las horas considerando las 24 horas del día, ¿cierto? Desde las 0 hasta las 23, con 59 minutos y 59 segundos sería el día, ¿ya? Muy bien, una vez que tenemos eso, hasta ahí pararemos y ya hemos identificado qué cosas tiene todo objeto de clase hora y qué debería saber hacer todo objeto de clase hora. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir a hacer un análisis de los atributos y métodos, ¿de acuerdo? Para eso me voy a ayudar, voy a dejar de compartir esto. Y voy a empezar a compartir un lugar donde podamos editar y les muestro cómo hacer las cosas. Vamos a compartir toda la pantalla y nos venimos por acá. Bien, vamos a trabajar sobre mis transparencias nativas. Entonces, por ejemplo, si yo quiero analizar los atributos y métodos de esta propuesta que tenemos por acá. ¿Cómo se ha hecho la anterior clase? Bueno, lo primero que tenemos que ir a verificar es lo siguiente. Ya para que puedan tener un modelo realizable, este trabajo siempre es importante hacerlo. Le decimos, a ver, tenemos un horero. ¿De qué tipo es? Lo primero que tenemos que hacer. ¿Qué tipo tienen los atributos? Es la pregunta. A ver, les escucho. Horero, ¿de qué tipo es? Entero. Entero. Ya. El minutero. Entero. El segundero. Entero. ¿Y el meridium? Cadena. Sí. Me conviene cadena porque el tratamiento de cadenas va a ser complicado, ¿cierto? Porque luego tengo que tomar decisiones sobre ese dato. No es solamente un adorno, se da cuenta. Podría ser un boolean, ¿de acuerdo? Entonces, si hacemos un boolean, a ver, un boolean, ¿de acuerdo? Nos daremos un ejemplo para entender bien. Por ejemplo, si es true, ¿qué significaría? ¿Qué significaría el true en el meridio? ¿Qué es igual a qué, Pedro? PM. Ya puede ser postmeridio. Entonces, por norma, fíjense, el falso significaría, ¿qué significaría? Antes meridio. Entonces, al tomar esta decisión, fíjense, nosotros estamos evitando, no vamos a usar solamente el meridio, ¿correcto? Entonces, ¿qué estamos tomando como decisión aquí? Es que si es que existe una hora 12, por ejemplo, 12:00, automáticamente en la forma de mostrar que no es militar, automáticamente, ¿qué representa? Postmeridio,
¿correcto? Automáticamente. Ya entonces de ahí empieza. 12:1, postmeridium, 12:2, postmeridium, así. ¿Ya? Y en la 1 ya completamente postmeridium. Están dándose cuenta de las decisiones, ¿correcto? Estamos asumiendo que al decidirle que es un boolean, solamente puede representar una de dos alternativas, no tres. Está bien, la tenemos que manejar. Entonces acá vamos a mejorar le digo. Dice que el horero va a ser un entero, dice que el minutero va a ser otro entero, dice que el segundero va a ser un entero y dice que el meridium va a ser un boolean. Muy bien, acabamos, fíjense, de refinar mi modelo. No solamente ahora sé que tiene todo objeto de clase hora, sino también estoy empezando a precisar. Y decimos, ¿qué tipo de dato va a tener todo atributo horero, por ejemplo? Muy bien, una vez que hemos hecho los atributos, analizamos los métodos, ¿ya? Entonces, ¿qué de los métodos nos preguntamos? Lo primero que nos interesa, fíjense, es consistencia, ¿ya? ¿Cómo se habla la consistencia? Una vez que tenemos este modelo, tenemos que olvidarnos de los objetos del mundo real. ¿Con quién tenemos que tener la capacidad de trabajar? Con estos objetos. Muy bien, a ver, por ejemplo, para el método restar. Si es que queremos restar una hora, ¿con qué restaríamos? A ver, para restar una hora, ¿qué tiene como dato la hora? Su horero, su minutero, su segundero y su meridium. ¿Necesita mayor información para restar? ¿O esa es suficiente? ¿Suficiente? Sí, suficiente. ¿Y cómo restaría? ¿Con solo esa información puedes restar? ¿O necesita algo? Muy bien. Entonces, necesita, dice, más datos. Entonces, acá preguntamos, ¿es información adicional o es dato propio, inherente del objeto? ¿Adicional o propio? Adicional. Adicional. Por lo tanto, ¿cómo va? Como parámetro. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Y qué se compromete a generarme como resultado este proceso? Una hora. ¿Y esta información adicional de qué clase va a ser? ¿Entero? ¿Cero? ¿De qué clase va a ser la información adicional? Muy bien, va a ser hora. ¿De acuerdo? Entonces, aquí estamos diciendo que el resultado, me va a entregar un resultado. ¿Y de qué clase va a ser el resultado? De clase hora. Muy bien, entonces escribimos aquí ese pensamiento. Dice, para poder hacer la resta, nosotros necesitamos otra hora. Aparte de los datos que tiene acá esta hora, necesitamos los datos de otra hora para restar. ¿Y qué me va a generar como resultado? Una hora. ¿Sí? Vamos bien. Perfecto. Entonces, acá preguntamos. Dice, tenemos el proceso aumentar segundos. ¿Sí? Y le digo, para aumentar los segundos, fíjense, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener como dato conocido? Vamos a tener su dato en el horero, en el minutero, en el segundero y en el meridio. Para poder aumentar los segundos, ¿esta es información suficiente? ¿Suficiente? No. Ok, entonces, ¿qué tipo de información necesitamos? ¿Un adicional o necesitamos añadirle un dato propio a la hora? Un adicional. Un adicional. ¿Y qué significaría ese adicional? ¿Qué sería ese adicional? Nuevos segundos. Los segundos que queremos añadir. ¿Correcto? Muy bien, segundos.
¿Y qué se compromete a generarme se compromete a generarme un resultado o se compromete a generarme un cambio de estado en el objeto? Ya, entonces aquí le vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces, ¿es cambio de estado? ¿Es resultado? Esas preguntas nos hacemos. Entonces, ¿por dónde nos estamos viniendo? Por aquí, ¿de acuerdo? Es cambio de estado. Aquí hemos dicho que se necesita información adicional y luego tienes que responderte inmediatamente, ¿no es cierto? ¿Qué, cómo, cuándo? Por lo tanto, acá ya estamos en condiciones de definir una firma interesante para aumentar segundos. Entonces, ¿qué necesitamos? Dice la cantidad de segundos que vamos a aumentar. ¿Y de qué tipo será esa cantidad de segundos? Bueno, por la propiedad que tiene este reloj, deberían ser enteros, ¿cierto? ¿Qué se compromete a generarme? No se compromete a generarme resultado, se compromete a hacer cambio de estado. Lo mismo, a ver, veamos. Para hacer aumentar minutos, el objeto cuenta con esta información. ¿Necesita información adicional? Sí. ¿Me va a generar un resultado o un cambio de estado? Cambio de estado es similar a este, ¿no es cierto? Entonces aquí, estos tres responsabilidades o funcionalidades que le estoy achacando a la hora son similares, solamente que aquí, ¿qué vamos a recibir? Un dato que va a representar los minutos que quiero aumentar y este proceso no se compromete a generarme un resultado, sino se compromete a generarme un cambio de estado. Muy bien, si yo voy a ir a modificar la hora, entonces, ¿necesito información adicional? Sí, no dato propio, ¿correcto? Entonces aquí le digo, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar un dato adicional que sea la hora de que queremos aumentar a este reloj y no se compromete a generarme resultado, por lo tanto, cambio de estado. Bien. Siguiente proceso, dice, debería saberse mostrar. ¿Necesita información adicional? Aparte de lo que tiene. No. ¿Qué me va a generar? ¿Resultado o cambio de estado? Resultado. Muy bien. Entonces aquí le digo, me va a generar resultado. ¿Y de qué tipo será el resultado? Estoy queriendo mostrarlo. ¿De qué tipo sería el resultado? Muy bien. Sería de tipo cadena, ¿correcto? String. No necesita datos, dice, ¿no es cierto? Por esa razón, entonces no necesita información adicional suficiente. Muy bien, y el último, fíjense, vamos a hacer mostrar alterno, ¿correcto? Para hacer una mostración de la hora en su formato alterno, ¿necesita mayor información que la que tiene aquí? ¿Necesita o no necesita? ¿No? Ya. No. Ok. Entonces, ¿genera resultado o no genera resultado? ¿Resultado o no? Ya, ¿de qué tipo? Igual que el anterior, ¿cierto? A ver, según ustedes, dice que esto no necesita información adicional. Con lo que tenemos aquí, dice, podemos mostrar su representación alterna. Entonces, si tenemos una hora en formato militar, debería poderle mostrar en su formato alterno, que es el no formato militar, y al revés. Si tenemos una hora en no formato militar, cuando yo le pido mostrar alterno, ¿qué me mostraría? En formato militar, solo la mostración. Según ustedes, esto es suficiente. ¿Estamos seguros?
A ver, analizaremos. Para mostrar el alterno, ¿qué necesito? El dato de la hora, ¿sí? Necesito el dato del minuto, ¿sí? Necesito el dato del segundo, sí. Y necesito meridium, antes meridium, post meridium, en el caso de que mi hora esté en no formato militar. Pero si estuviera en militar, ¿cómo sería el estado de este meridio? ¿Falso o verdadero? ¿Cómo me daría cuenta si la hora está en formato militar o no formato militar? Entonces aquí tenemos un pequeño problema para poder responder esta pregunta. ¿De acuerdo? Si quisiéramos mostrar en su formato alterno, a ver, ¿recuerdan cómo hemos analizado el meridium? Habíamos dicho el true, ¿qué significa? Postmeridium. El false, ¿qué significa? Antes meridium. Eso habíamos dicho. Me voy a anotar. Falso, postmeridium. Al revés, ¿no? True, postmeridium. Falso, antes meridium. ¿Ya? Eso es en el caso de que la hora no esté en formato militar. Pero ¿cómo sabemos que la hora no está en formato militar? No tenemos manera. Entonces no me va a quedar otra, fíjense, que hacer lo siguiente. Vamos a agarrar y le digo, necesitamos una información adicional para este objeto para que pueda hacer su trabajo bien, que es mostrar alterno. ¿Qué necesitamos ingresar? Un dato propio. Eso no es información adicional. No sería interesante pedirle a la hora, mostrate alterno y te cuento que estás en formato militar. No ve. La hora debería saber en qué formato está. Entonces aquí le vamos a poner otro dato propio que me diga el formato de la hora. ¿De acuerdo? Entonces, por refinamiento sucesivo, decidimos aumentarle otro atributo más a este modelo. Listo, ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Han entendido, verdad, esa introducción de ese nuevo atributo que es formato? ¿Pregunta? Sí, ¿verdad? Ok, muy bien. Entonces, aquí fíjense, sin resolver este problema, me estoy dando cuenta que este meridian, que es el atributo booleano, no es suficiente información para poder decidir cuál sería el formato alterno de demostración. Entonces, esa es la razón por la que se ha decidido añadir una información, ¿de acuerdo? Pero ¿cómo está yendo? Como un dato propio del objeto. Muy bien. A ver, esto lo vamos a llevar ahorita a programa, ¿ya? Vamos a agarrar y le vamos a decir que nos vamos a crear un nuevo proyecto. Y le vamos a decir, este sería el proyecto de la hora. ¿Ya? Vamos a hacer así. Lo cerramos y venimos por acá. Dice, ¿qué tiene toda hora? ¿Qué sabe hacer toda hora? Vamos a copiar acá. Muy bien. Le digo, hemos identificado un objeto. Está denominado como una hora. A saber, dice, este objeto le hemos añadido algunas cosas que caracterizan a todo objeto desde esta perspectiva de observación. Entonces le digo, dice, todo hora en este modelo dice que tiene estos datos. Horero, ¿qué más tiene? Minutero, segundero, ¿ya? Tiene dos atributos que son booleanos. Uno que me dice si es meridium antes del mediodía o después del mediodía. Y el otro que me indica el formato de representación de este objeto. Entonces, acá vamos a ponerle ayudita. ¿Qué habíamos dicho? True para explicar el postmeridium y falso para explicar el antes meridium. ¿De acuerdo? De este atributo que acabo de escribir. Aquí, ¿qué le podemos decir? No sé, true, ¿para qué? Para explicar el formato, ¿qué? ¿Qué formato? Formato podríamos decirle militar.
y falso para el formato no militar. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros construyamos una hora, fíjense, lo que a mí me va a interesar es probablemente, más que si es antes meridium o post meridium, me va a interesar saber qué formato está para poder establecer de manera correcta la hora, ¿ya? ¿Qué debería saber hacer todo objeto de clase hora? Dice, todo objeto de clase hora debería saber hacer estas cosas. Entonces, vengo acá y copiamos, ¿correcto? Todas esas cosas debería saber hacer objetos de clase hora. Entonces, ¿qué hacemos eso? Muy bien, tal cual está en mi diseño. Le vamos a poner intentos de cuerpo, separamos, ¿ya? Para que seamos disciplinados, vamos separando. Y como les mencionaba, su editor es amable, ¿ya? Les está identificando con colores la existencia de cuántos métodos. Vamos a tener tantos métodos como responsabilidades hayamos decidido asignarle a los objetos de clase hora. Muy bien. Entonces, acá vamos a ponerle cuerpos tontos, ¿ya? OPAs. Entonces, si tú pides un objeto como resultado, el defecto es que el objeto no existe. Cuando este es nada, te voy a generar como resultado. El defecto es estos procesos no tienen return. Este tampoco tiene return, este no tiene return. Este que se compromete a devolverme, se compromete a devolverme un objeto de clase cadena. Por lo tanto, no existe a menos que construyamos. ¿De acuerdo? Por el momento, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo el esqueleto de este objeto para poder compilar. ¿Ya? Entonces, si nosotros compilamos este objeto, fíjense, este esqueleto, ya compila. Pero mi objeto es OPA todavía cuando le preguntemos estas cosas. Si le pido restar, le pido aumentar segundos, eso no sabe hacer, es OPA. Pero por lo menos sabe que tiene que aprender. Todavía no está educado mi objeto, ¿correcto? Es no educado el objeto. A ver, lo que quiero mostrarles es esto. Por ejemplo, si nosotros construimos una hora nuevecita, como no tenemos un constructor definido por nosotros, entonces, ¿cómo va a construir, fíjense, el objeto? En su hora va a poner 0, en sus minutos 0, en sus segundos 0. Por defecto, este es antes meridium, ¿de acuerdo? Son las 0 horas antes meridium, y está en un formato no militar, ¿correcto? El true significaba formato militar, y el false, que significaba formato no militar. Esa es mi hora, ¿ya? Entonces, nosotros sabemos, dice que este está en formato no militar. ¿Eso qué significa? Que esta hora jamás debería aceptarme, por ejemplo, 21:00, ¿correcto? Nunca debería poder hacer. Pero van a ver lo que puedo hacer acá. Me van a seguir, ¿de acuerdo? Me lo puedo traer al objeto a este lado, que es mi editor de código, y a esta hora le puedo hacer lo que yo quiera. Fíjense, le puedo decir, en su horero, ¿sí? Le vamos a poner, fíjense, las 23 horas, ¿de acuerdo? Y se van a fijar acá cómo cambia. Y me deja, ¿ya? Luego le puedo decir, qué interesante, me deja. Pero se supone que no me debería dejar, porque resulta que este es un reloj o este es un tiempo que está en formato no militar. Entonces, esto no debería ser jamás 23, que debería ser 11, ¿correcto? Y voy a hacer más, voy a ser un poco más abusiva, digamos, e invasiva a este objeto de clase hora, que se llama hora 1, y le voy a decir que le puedo poner 70 minutos. Y fíjense que me ha escrito 70 minutos. Entonces, este pobre objeto está siendo agredido en la consistencia de información que tiene, ¿correcto?
Esto es muy peligroso a la hora de programar, y más aún con objetos en los cuales tú tienes datos, como por ejemplo hora, minuto y segundo, que tienen un control muy riguroso respecto a lo que se supone representa el concepto general que viene a ser una hora. O sea, 23 horas con 70 minutos, eso está mal, ¿correcto? Entonces, ¿por qué es que puedo hacer estas bellezas? Es porque este objeto de clase hora tiene todos sus recursos, toda su información, fíjense que hemos modelado acá, está toda visible. Todo el mundo puede utilizar las cosas que tiene este objeto de clase hora. Puede usar tanto sus atributos y también puede usar sus métodos. Ya que use los métodos no es tan problemático, pero que venga y viole directamente a este objeto de clase hora sin tener en cuenta la consistencia interna de su representación, eso es muy peligroso, ¿ya? Es más, aquí fíjense, a la hora 1, yo le puedo pedir, bueno, le he puesto 23:70 y le voy a decir que antes meridian, le voy a decir. Fíjense, entonces le digo meridian y le vamos a cambiar a true. Entonces, esta hora, fíjense, está completamente inconsistente en sus datos internos. Muy bien. Regla del millón. ¿De acuerdo? ¿Qué nos estamos dando cuenta? En este caso nos estamos dando cuenta que los atributos, aquí voy a escribir ya, los atributos de la clase son completamente fáciles de cambiar, ¿de acuerdo? Fáciles de cambiar. Y lo peor, estos cambios, fíjense, los cambios que estamos haciendo son sin control. Si tenemos cambios sin control, esto también me genera un otro problema. ¿Y cuál es el otro problema? Es que yo puedo tener inconsistencia, ¿ya? Puedo tener inconsistencia en la representación de este objeto. Entonces, en este caso, fíjense, esta hora ya para nada es consistente, ¿correcto? 23 horas 70 segundos. Ahora, fíjense, puedo hacer cosas más increíbles todavía. Y le puedo decir, en el segundero, yo le voy a poner -10. Y fíjense qué hora me está marcando, 23 horas con 70 minutos menos 10 segundos. Dice que está en formato, es antes meridium y está en formato no militar. ¿Correcto? Entonces, completamente inconsistente este objeto que acabo de construir. ¿Y por qué es eso? Porque estamos pudiendo acceder a todos los datos del objeto. Hay que aprender. En programación orientada a objetos y en diseño orientado a objetos, vamos a aprender que la información, el conocimiento, así le llamaremos, ¿sí? El conocimiento de un objeto, fíjense, que encima le permite distinguirse de un objeto de otro, siempre es privado, ¿ya? Por ejemplo, ustedes son probablemente los representantes más interesantes que existen en el mundo de lo que es un objeto del mundo real. Los seres humanos somos objetos que ocultamos mucha información, que mantenemos en privado, demasiada información que vendría a ser tu conocimiento. Probablemente muchos de ustedes no van a poder saber cosas hasta básicas de una persona, a menos que interactúes y preguntes a la persona explícitamente algo, ¿de acuerdo? Entonces, con solo mirar a una persona, no puedes saber su nombre, a menos que le preguntes. Y dependiendo de la persona, te puede o no decir el dato correcto, ¿de acuerdo? Y esa propiedad que tenemos los seres humanos se denomina privacidad. Entonces, lo que tú tienes en tu cabeza y en tu cerebro es muy difícil de mirar directamente y mucho menos es difícil alterar de forma directa, porque si fuera fácil,
entonces probablemente sería mucho más fácil también estudiar. Sería fácil abrir tu cerebro y cambiarte las neuronas así como debería ser y te las vuelvo a poner y ya está. Eso no es verdad. Para que podamos entendernos o para que puedas tú aprender alguna cosa, yo necesito interactuar contigo, necesito enviarte mensajes, tú necesitas agarrar esos mensajes, procesarlos y transformar tu conocimiento de alguna manera. Pero cómo tú transformas el conocimiento, para mí es completamente un misterio. ¿Entienden? ¿Entienden esa parte? Necesito retroalimentación. Sí. Ok, entonces es todo un misterio cómo ustedes agarran lo que yo les digo. Según yo, les estoy diciendo las cosas lo más claro posible, pero probablemente en su cerebro está todo, no sé, no tengo la menor idea, ¿correcto? Y esa es la razón por la que a veces tomamos exámenes, para enterarnos qué es lo que tienes en tu cerebro. ¿Entendido? Hay un eslogan que manejan los chicos, algunos chicos de la facultad que dicen, no, los genios de la tecnología. Y yo siempre les digo a mis estudiantes, es posible que tengamos un genio en clases, pero si no se expone, si no dice, pues no existe, ¿de acuerdo? Y la idea es que nosotros tenemos que empezar a frotar la lámpara para que el genio que tienes adentro salga. ¿Entendido? Porque está súper oculto. Y con solo mirarte, pues lastimosamente no voy a saber. Muy bien. Entonces, no me conviene, fíjense, por consistencia interna de lo que representa este objeto, permitir que la información que representa el conocimiento de todo objeto de clase hora puede ser alterado sin control. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Vamos a utilizar esa propiedad que se llama encapsulamiento. ¿Ya? Y el encapsulamiento dentro de la programación orientada a objetos es una de las propiedades más interesantes que provee este paradigma. Y esta propiedad, ¿qué te permite? Te permite ocultar, ¿de acuerdo? O privilegiar el uso de algún recurso del objeto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Así le llamaremos, ¿ya? Te permite privilegiar el uso, ¿ya?, de alguna característica del objeto. Cuando hablamos de característica del objeto, ¿de qué estamos hablando? Ya sea de método o de atributo, ¿correcto? Entonces, ¿cómo se puede privilegiar el uso de una característica de un objeto? Hay 3 cápsulas, solamente vamos a ver 2 en el curso, una que se dice public y la otra que se llama privado, ¿ya? La public, fíjense, todo el mundo puede usar las cosas públicas. Van a tener harto cuidado. Esta palabra no es casual, ¿ya? La palabra uso es importante. Entonces, ¿qué es lo que hace el encapsulamiento? Me permite usar alguna característica del objeto, ya sea atribuible o ya sea de comportamiento. Cuando le decimos public, que el privilegio es público, quiere decir que prácticamente no se está encapsulando. De acuerdo, el public dice, no estoy encapsulando. ¿Y qué es lo que vamos a permitir? Usar los recursos públicos a todo el mundo. Pero cuando digo que yo le voy a poner una cápsula, cuando yo le pongo privado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿quiénes nomás pueden utilizar las cosas privadas de un objeto? El objeto propio, el mismo objeto, o los objetos de la clase, ¿de acuerdo? Objetos de la misma clase. ¿Está bien? Esos nomás pueden utilizar las cosas privadas, los objetos de clase. Aquí le vamos a llamar así, de la misma clase. ¿Correcto? Esos nomás pueden utilizar las cosas privadas. Muy bien. Entonces, con ese concepto repensamos. Y en teoría de programación orientada a objetos, resulta que los atributos nunca jamás son públicos. ¿De acuerdo? Raro es el tipo de objeto que tiene atributos públicos. Para el modelo
¿qué símbolo vamos a utilizar para identificar que estos recursos o estas características son de acceso privado? Vamos a utilizar el menos, ¿ya? Por otro lado, si nosotros modelamos el qué sabe hacer este objeto a través de cumplimiento de requerimiento, usualmente estos, ¿qué característica tienen? Tienen la característica de ser públicos. Vamos a utilizar el más para identificar una característica de uso público. Entonces, ¿qué podemos usar? Podemos usar el restar. ¿Qué podemos usar? Podemos usar el aumentar segundos. ¿Pero qué no podemos usar? El horero, ¿correcto? Eso no se puede hacer. Muy bien, una vez que hacemos eso, entonces volvemos aquí. No me gusta cómo está mi objeto, cómo ha salido mi objeto. Y eso tiene que ver, ¿por qué? Por el modelo que nosotros hemos definido acá. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Vamos a ponerle cápsula a todo conocimiento del objeto, ¿ya? Por norma, todo atributo, ¿cómo está? Encapsulado. ¿Eso qué significa? Que tiene cápsula private. No se puede utilizar los datos o el conocimiento de un objeto a menos que sea de manera controlada. Y para eso, ¿qué vamos a proveer? Vamos a proveer puntos de acceso al objeto que van a ser públicos. Y usualmente, ¿quiénes son los públicos? Los métodos. ¿Todos? No, eso va a depender también, ¿ya? En este caso, como estos responden a requerimientos del problema, entonces estos métodos van a tener carácter público. ¿Qué significa? Que lo podemos usar desde afuera, ¿ya? Si no le pones ningún modificador de acceso, por defecto los recursos o las características son amigables, se llama, ¿de acuerdo? Y el ser amistoso o amigable que permites usar lo que sea no es interesante, es mucho mejor tomar conciencia de lo que estás haciendo y decir, bueno, en esto vamos a definir que este recurso que es restar se puede utilizar desde cualquier lado, pero jamás el atributo horero se puede utilizar de cualquier lado. Entonces, ¿qué había sido el private? Es un modificador de acceso que me permite privilegiar el uso. En este caso, ¿podemos utilizar el horero? No, bajo ningún concepto. ¿Quién es el único que puede utilizar el horero? El objeto, el propio objeto o los objetos de la clase. ¿Ya? Ok, compilamos. Hacemos lo mismo que hace rato y se van a dar cuenta que ahora la cuestión cambia. Vamos a traer a nuestro objeto a este lado y le vamos a pedir ahora hacer lo mismo que hace un momento. Y le digo, bien, queremos, dice, ponerle en el horero de la hora, queremos poner, qué sé yo, 27. ¿De acuerdo? Así le ponemos. Vamos a inspeccionar nuestro objeto. Por defecto, ¿cómo ha construido el objeto? 0 en hora, 0 en minuto, 0 en segundo. Dice que es antes meridium y dice que no está en formato militar. Eso es el defecto que ha construido. Ni bien hacemos esto, si ustedes se fijan, no cambia y me riñe. Me dice, tú ya no puedes utilizar a libre albedrío el dato o la característica horero de hora. ¿Por qué? Porque este ya está encapsulado. Me dice, no puedes usar. ¿Correcto? Y así, ninguno de estos puede usar. Repito, ¿por qué es importante que todos estos sean privados? Porque esto representa el conocimiento del objeto, por un lado. Por otro lado, esto representa la individualidad del objeto, ¿sí? Y por otro lado, en este caso particular de la clase hora, nosotros sabemos que este conocimiento que tiene este objeto tiene consistencia entre sí. O sea, no podemos ponerle cualquier numerito. Estos tienen limitaciones y tienen semánticas dentro de lo que es el concepto de una hora. Muy bien. Hasta ahí. ¿Hemos entendido? ¿Sí? Sí, Lice. Perfecto. Sí. Entonces, ¿qué hemos introducido? Hemos introducido concepto de encapsulamiento. Dicho de otras palabras, el encapsulamiento es la propiedad por la cual los objetos pueden ocultar información para su uso indiscriminado. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pongo private,
ese recurso, ya sea atributo o método, no puede ser utilizado de manera indiscriminada desde afuera. ¿Ya? ¿Quién nomás tiene privilegio de uso? El propio objeto y los objetos de la clase. Muy bien. Una vez que hemos hecho eso, ahora, ¿qué nos toca hacer? Pensaremos acá, a ver, acá en el programa. Acá hemos construido objeto de la clase hora por defecto. Hemos privatizado este asunto, ¿correcto? Ya no puedo hacer esto, decir, en la hora 1, en su horario quiero ponerle 27 y ya no es tan fácil. Ahora la pregunta es, ¿cómo le pongo 27 aquí? Es más, no debería poderle poner, pero si quisiera ponerle, no me debería dejar, o bueno, y si me deja, debería probablemente generar una hora correcta. Por ejemplo, si le quiero poner 27 horas, ¿qué me debería marcar? 3 horas, ¿cierto? Las 3 horas del día siguiente. ¿Está bien? No puede haber 27 horas. Entonces, 27 sería equivalente a un día más 3 horas del día siguiente. Quiere decir 3 horas antes meridio. ¿Correcto? Eso tendríamos que hacer. Pero en este momento, por la forma en cómo hemos construido este objeto, y como no se ha determinado un procedimiento para construir un objeto diferente al por defecto, entonces esa es la razón por la que ha creado así. ¿Cómo podríamos cambiar estas cosas? Una alternativa es, bueno, no movamos esto. Y una alternativa que sería aumentar hora, aumentar minuto. Pero en este caso tampoco va a funcionar, ¿correcto? Porque estos son OPAs. Todavía mi objeto no está bien educado. Sabe que tiene que aumentar hora. Sabe que tiene que aumentar minuto. Pero todavía no sabe cómo. Es OPA nuestro objeto. ¿Qué tenemos que hacer? Educarlo. ¿Ya? Esa es una alternativa. La otra alternativa, ¿qué cosa es? Es darle constructores. Entonces, volvemos a armar y decimos, vamos a planear constructores para poder construir de manera correcta este objeto. A ver, pregunta, ¿cuál es la mínima información que necesita todo objeto de clase hora para poderse construir de manera correcta? ¿Qué información necesitaría? Ya, esa podría ser una. Dice, necesitamos las horas, 2 minutos y los segundos, dice, ¿no? De la hora. Necesitamos para construir mínimamente. ¿Eso es suficiente? Restricciones. ¿Cuáles? Tiene que ser la hora menor a 24 y los minutos, segundos menores a 60. Ya, esas podrían ser precondiciones, pero también podríamos manejarlo internamente, ¿correcto? Jamás permitir que aunque tú me mandes 27, 70, eso, yo te lo voy a controlar bien, ¿correcto? Podemos hacer eso. ¿Ya? Esa es una opción, ponerle condiciones a los datos de entrada y la otra es controlarlo internamente. Pero a ver, ¿qué otra cosa es también bien importante a la hora de construir un objeto? Está bien, horas, minutos, segundos puede ser básico. ¿Qué más necesito? Importantísimo. Porque sin ese dato, cualquier cosa puede ser la hora. ¿Qué necesitamos? Y lo había dicho. El formato, muy bien. Necesitamos entonces el formato, ¿correcto? De esta hora. Entonces le pondremos constructor.
En el caso particular de Java, el constructor tiene el mismo nombre de la clase y tiene toda la apariencia de un método, pero no es un proceso, ¿correcto? Que me permite construir un objeto. Usualmente los constructores son públicos, ya puede ser usado por cualquier lugar. ¿Existen constructores privados? Existen, pero por el momento no los vamos a ver. Los constructores privados son bastante interesantes para algún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Y su uso es muy exquisito. Por el momento vamos a ponerle público. Entonces, ¿qué necesitamos? Horas. ¿Y de qué tipo van a ser las horas? Entero. ¿Qué necesitamos? Minutos. ¿Qué necesitamos? Segundos. ¿Ya? ¿Y qué necesitamos además? Un formato, ¿correcto? Porque con el formato yo ya puedo definir, fíjense, por defecto puedo definir el meridian. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una de las cosas que podríamos hacer es esto, fíjense así, muy a la sacre y decir, bueno, las horas es el dato que me va a permitir establecer el horero de esta hora. 2 minutos me va a permitir establecer el minutero de esta hora. Los segundos me va a permitir establecer el segundero de esta hora. Y el formato me va a permitir establecer el formato de esta hora. Aquí tienes un problema, ¿correcto? Tienes formato, se establece con formato. Entonces, cuando nosotros hacemos referencia a este formato, ¿a cuál estamos refiriéndonos? Al parámetro, ¿ya? Este es un parámetro, este es parámetro, parámetro, parámetro y parámetro. Pero yo quiero agarrar el dato que me está llegando en el parámetro y ponerlo y definir con el contenido de este parámetro el atributo formato. Entonces, para desambiguar, ¿qué se utiliza? Operador de ámbito this. Le voy a decir, de este objeto, ¿qué cosa quiero? Su formato. Entonces, de este objeto quiero su formato. En ese formato voy a asignar lo que me han enviado como parámetro desde afuera. Esa es la manera, ¿ya? A ver, ¿este constructor está bien? Bueno, tiene toda la apariencia de que está bien. ¿Está bien? ¿Correcto, mi constructor? Bueno, por lo menos va a compilar. Vamos a ver qué se puede hacer. Van a tener harto cuidado con esto. Fíjense lo que acabo de hacer. Compilo y vamos a venir y vamos a ver si es que yo puedo construir un reloj decente, una hora decente. Le digo 27 horas, 70 minutos, 80 segundos y dice que está en formato militar. Ok, vemos nuestro reloj y fíjense, sigue siendo el adefesio que era antes. Bueno, la única ventaja es que por afuera ya no lo puedo cambiar, pero a tiempo de construcción he podido hacer esta barbaridad. No es interesante, por lo tanto, ¿qué hacemos? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Cómo sería el constructor? Fíjense, el constructor ya no es nomás agarrar los datos que me mandan y ponerle donde se supone que tengo que poner. Ya no es verdad. Tengo que controlar. ¿Cómo controlaría? Poner las restricciones, tal vez. Afuera, acá, como precondición de las entradas o manejar acá los datos. Bueno, Manejar ahí. Ya. Entonces, aquí lo que vamos a poner como restricción, fíjense, le vamos a decir tanto las horas, los minutos y los segundos, fíjense, que deberían ser enteros positivos, ¿ya? Enteros positivos mayores redundamos iguales a 0. Entonces, eso sí, no te voy a admitir negativos, ¿ya? También podría, pero no vamos a hacerlo. Muy bien. Entonces, una vez que llega, por ejemplo, me ha llegado 27 horas, ¿correcto? Me han enviado 70 minutos
y me han enviado 80 segundos y me han dicho que está en formato militar. ¿Qué hora deberíamos registrar en este objeto con esos datos? 27, 70, 80. 4. 4. A ver, vamos a ver, no sé. ¿Cuál sería la hora completa? No ve, no solamente el horero, todo, la hora. ¿Qué hora debería marcar? Bien, las 4 horas con 11 minutos con 20 segundos. Y como es formato militar, no debería decirme antes meridio. ¿Correcto? ¿Por qué razón? Porque es formato militar. ¿Ya? Entonces aquí, cuando el formato es militar, no requiere ninguna adaptación. A ver, ¿cómo han hecho? ¿Cómo has encontrado 4 horas, 11 minutos, 20 segundos? ¿Cómo has encontrado? Porque una de sus compañeros me ha dicho, son las 4 horas, 11 minutos y 20 segundos. A ver, vamos a agarrar lo siguiente, vamos a empezar así. Y si tienen una observación me dicen, ¿no es cierto? Entonces le digo, el segundero lo vamos a establecer, fíjense, como los segundos, módulo, ¿cuánto? 60. ¿Cierto? Entonces, si me mandas 80 segundos, ¿cuántos segundos te voy a registrar? 20. ¿Cierto? 20 segundos te voy a registrar. El minutero, lo último que vamos a hacer es la hora, ¿correcto? No me conviene hacer la hora primero. Lo último que vamos a hacer es la hora. Bien, le digo, perfecto. El minutero dice que van a ser los minutos que me estás mandando más la cantidad de segundos que me has mandado dividido entre 60. ¿Ya? Eso me va a dar entero. Entonces, hasta ahorita, por ejemplo, ¿cuántos segundos me has mandado? 80. Dividido entre 60, ¿cuánto me da? A 1. Entonces, de esos 80 segundos, 60, ¿qué hacen? 1 minuto. Entonces, esa cantidad de minutos le voy a sumar a minutos. Ya, entonces, ahorita está peor, ¿no ven? Me mandaron 70 minutos más 1 minuto, tengo 71 minutos. ¿Correcto? Pero de esos 71 minutos, ¿quiénes nomás son minutos? 11, porque 60 hacen una hora. Entonces, aquí, ¿qué le digo? Módulo, ¿cuánto? Módulo 60, ¿cierto? Y eso que me va a determinar 11 minutos. ¿Correcto? Entonces, una vez que tenemos eso, fíjense, ese vendría a ser mi minutero. ¿Ya? ¿Qué serían mis horas? Me habían mandado 27, pero de esos 71 minutos, yo sé que 60 hacen una hora y me van a sobrar 11 minutos. Entonces, ¿cuántos minutos realmente voy a tener? 28. Pero ¿y de dónde saco este 1? Módulo 24. Está bien, módulo 24, pero así a secas, módulo 24, o tengo que sumarle las horas que se han formado por los minutos. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que sumarle las horas que se han formado por los minutos. Y prácticamente vendría a ser esto, ¿cierto? Vendría a ser esto, pero dividido entre 60. ¿Sí? Agarro esto, lo divido entre 60, vendría minutos más segundos sobre 60, ese es el resultado. Todo eso lo divido entre 60 y esa es la cantidad de horas que tengo que añadirle a las horas,
módulo 24. Y las 24 horas excedentes, bueno, como no estamos agarrando día, hora, cuántos días, cuántas horas, cuántos minutos, segundos, solamente horas, minutos, segundos, entonces los días aquí se pierden. ¿Correcto? Listo, hasta ahí parece que estaría bien. El formato lo establecemos con el formato que tiene nomás el que nos han mandado desde arriba. Pero ahora, fíjense, ¿qué pasaría si me mandan 23 horas con 10 minutos y 50 segundos y me dicen que es un formato no militar? Entonces, ¿esto a qué tengo que transformarlo? Esto tendría que transformarlo a 11 horas, 10 minutos, 50 segundos, postmeridium. ¿Correcto? A eso tengo que transformar. Entonces, aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una adaptación, ¿ya? Entonces, le digo, vamos a adaptar. ¿Correcto? Le vamos a pedir adaptar estos datos que nosotros ya tenemos que están bien y los vamos a adaptar al formato que me estén mandando. A ver, por el momento esto lo colapsaremos, compilaremos y veremos si es que funciona bien el constructor hasta ahorita, ¿ya? Sin considerar si es que es militar, no militar. Por el momento chequearemos si estamos bien. A ver, ¿qué le hemos mandado? 27 horas. 70 minutos, 80 segundos y le vamos a decir que está en formato militar. Entonces, aquí no necesito hacerle ninguna adaptación. Hacemos esto y veremos qué hora me ha registrado. Dice, son las 4 horas con 11 minutos con 20 segundos y como está en formato militar, por el momento para nosotros no tiene ninguna semántica adicional. ¿Está bien? Entonces está controlando bien esta forma de establecer las horas, minutos y segundos de la hora. Muy bien, hemos probado que funciona. ¿Qué es lo único que ahora tenemos que hacer? Es adaptar. ¿Qué pasaría si el formato fuera falso? ¿Ya? Entonces, este proceso de adaptar, fíjense, lo vamos a sacar aquí afuera para poderlo trabajar de manera interesante. No me genera resultado por la forma en que estoy utilizando. Me genera un cambio de estado. Pero adaptar no debería ser un recurso público. Entonces, le vamos a decir que es privado. Es de uso bien privado de la hora. ¿Ya? Entonces, aquí, ¿qué preguntamos? Si el formato es verdad, entonces hacemos nada. ¿Correcto? Quiere decir que la hora ya está en su representación militar. Ya no hacemos nada. Entonces, a ver, escribo aquí. Si el formato es verdad, entonces entonces, ¿qué hacemos? Nada. Pero si el formato es falso, ¿qué significa? Significa que nosotros tenemos una hora no militar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Significa que si me mandas 23, 10, 50, ¿qué debería transformarse? Debería transformarse en 11, 10, 50 postmeridio. ¿Qué es lo que le hacemos? En la misma condición que del horero, nada más que módulo 12. Módulo 12, le digo. Le digo 23, módulo 12, ¿cuánto me va a dar? No, por eso, la misma condición que del horero que tenemos hasta ahora, nada más que con módulo 12. O sea, todito esto, pero fíjate que aquí, cuidado, si yo lo traigo todo esto acá, a ver, todito esto si me lo traigo acá, ok, agarramos aquí, me lo traigo aquí. En este ámbito, fíjate, yo ya no conozco, ¿qué no conozco en este ámbito? No sé qué cosa es horas, no sé qué cosa es minutos, no sé qué cosa es segundos, ya no conozco estos datos en este ámbito. Aquí sí conozco porque sé horas, es esto, minutos, pero aquí no, ya. ¿Cómo sería? Es facilito. ¿Cómo sería? Le restamos a las 12 horas, digamos, que son dobladas. No sé cómo expresarme.
O sea, al 23 le restas 12 y eso te va a dar 11. Pero eso sería en el caso de que sea 23. Pero si ya nomás me mandas las 8 de 8, 10, 50, eso es, debería decirme las 8 de la mañana, ¿correcto? Y no debería restarle. Mientras sea post-meridium, tendríamos que restarle las 12. Ya, ¿y cómo sabemos que es post-meridium? ¿Cómo sabemos que es post-meridium? Acá tengo respuesta. ¿Cómo sabemos que es post-meridium? Si sobrepasa las 12 es ¿quién? El horero, ¿correcto? Entonces acá venimos. Haremos eso. Le preguntamos. En este momento, fíjense, cuando han pedido hacer adaptar, nosotros ya tenemos datos en el segundero, en el minutero, en el horero y en el formato. ¿Sí? ¿Qué es lo único que me falta? Adaptar, dependiendo de este formato. ¿Ya? Y la adaptación también va a permitir que nosotros definamos de manera correcta este meridium, si es que el formato es falso. Ya en este caso, si el formato es falso, entonces, ¿qué tendría que preguntarle? Si el dato que yo tengo en el horero es mayor a 12, ¿cierto? Si es mayor a 12, entonces, ¿qué hacemos? Lo que tendríamos que hacer es lo siguiente. Si es mayor a 12, deberíamos... ¿qué deberíamos hacer? Me dijeron que al horero deberíamos restarle 12, ¿correcto? Por ejemplo, si es 23 menos 12, ¿cuánto me va a dar? 11. Pero ni bien eso sucede, yo tengo que decirle que esta hora ya no es antes meridium, es post meridium. Entonces el meridian, ¿qué le digo? Debería estar en true. Correcto, el true que significaba antes meridium o post-meridium significaba el true. Pero si el horero no es, fíjense, mayor a 12, quiere decir que la hora está bien, no la modificamos. Pero el meridian, aquí que le vamos a poner falso. ¿Esto qué significa? Que esto es post-meridium. ¿Y esto qué significaba? Que es antes meridium. ¿Correcto? ¿Sí? Estamos bien, ¿verdad? Tendría que ser mayor, igual a 12 o mayor a 12. Aquí hay un caso particular. ¿Qué pasa si es las 12 con 0101 es postmeridium? Pero si es las 12:00, vamos a tener harto cuidado. Basta que sea las 12:01 y ya es postmeridium. ¿Correcto? Mayor o igual. Pero si le digo mayor o igual, no tengo que restarle, ¿cierto? Entonces aquí hay un caso especial. Yo le pregunto, si el horero es absolutamente mayor a 12, entonces vamos bien. Pero aquí, si es que es falso, quiere decir que el horero es menor o igual a 12. Aquí hay un caso especial, ¿sí? Entonces tenemos que seguir preguntando para ser bien precisos en lo que estamos haciendo. Si es exactamente 12, vamos a ver cómo procedemos. Pero si no es exactamente 12, entonces, ¿qué cosa es el horero? El horero, ¿qué va a ser? Bueno, no le queda otra que ser menor a 12. ¿Correcto? Entonces agarramos esto, nos lo llevamos ahí. Esto sería la única vez que esto se establece con antes meridium, ¿ya? Cuando el horero es menor a 12. ¿Cierto? ¿Cierto o no cierto? ¿Ya? Pero si el horero es exactamente 12, entonces el meridian, fíjense, se va a poner en true. Y no cambiamos nada más. No le tengo que restar, porque si le resto, va a ser las 0 horas. Y no está bien. ¿Correcto o no correcto? Entonces esto es post-meridium. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Compilaremos y veremos qué hace esta cosa. Y veamos, por ejemplo, ahora sí, le vamos a llenar, vamos a construir una hora que tenga 27 horas, 70 minutos,
80 segundos y le vamos a decir que no está en formato militar, ¿correcto? Y veamos cómo me construye. Inspeccionar. Y dice que es, uy, no me ha construido bien. Bien, 10 era 23, ¿no es cierto? Falso, ¿qué significa? Antes meridium. Aquí sigue estando esto falso. ¿Qué debería haber sido? True. Cerraremos, veremos qué ha pasado. A ver, si es mayor, es true, true, true. Si el horario es, aquí está en true. ¿Por qué no está cambiando? No cambia porque son las 4 de la mañana, porque se pasó el día. Ah, tienes razón, gracias. Tienes mucha razón. Está muy bien, está funcionando bien. Qué buena copiloto que eres. Muy bien, vamos a crear otra hora. ¿De acuerdo? Ahora sí vamos a crear la hora correcta, que era 23 con 10 con 50. ¿Ya? Y le vamos a decir que no está en formato militar. Venimos acá y vamos a inspeccionar a este individuo. Y sí, ahora sí. Son las 11:10 con 50 PM. ¿De acuerdo? Y no está en formato militar. La prueba de fuego. ¿Qué pasa si nosotros construimos las 12:00:00? ¿Eso qué debería mostrarme? Y no está en formato militar. ¿Qué debería mostrarme eso? Debería mostrarme, bien, postmeridio, ¿correcto? Porque no existe el antes meridio. ¿Entendido? Está funcionando bien. Bien, acabo de hacer constructor. Ok, fíjense, al construir un objeto, hemos tenido tanto cuidado de hacerle las cosas que jamás vamos a permitir que ahora por aquí afuera alguien venga y me diga, a ver, el horero le vamos a poner lo que sea, ¿correcto? Le voy a poner 27, no me va a dejar. ¿Entendido? Porque en la construcción ya me he asegurado atributos signifiquen lo que tienen que significar, esté todo consistente y no voy a permitir que venga nadie a hacer las cosas inconsistentes. ¿Está bien? Ok, tarea para ustedes. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es completar esto. ¿Ya? ¿Qué es lo que hemos hecho en esta clase? Nuevamente, modelar el objeto considerando contexto, datos, los requerimientos. Nos hemos asegurado de que esas características entre datos y requerimientos sean propias de el objeto que estamos modelando, sea pertinente dependiendo del contexto. Hemos visto que pueden emerger más datos, ¿se dan cuenta? En este caso hemos añadido un atributo más que no habíamos previsto. Hemos verificado que nuestro modelo sea consistente y hemos aprendido a que no toda la información que tiene un objeto debería ser libre de uso, ¿ya? Porque eso hace que corra riesgo la consistencia interna del objeto o del dato en sí. Por lo tanto, ¿qué hemos hecho? Ocultar información. En este caso particular, ¿por qué hemos ocultado? Para mantener una consistencia interna del objeto, ¿ya? Pero en su generalidad, los objetos tienen los atributos privados. Si ustedes hacen un atributo público, merecen castigo, ¿de acuerdo? No es posible tener un atributo público. Bien, antes de terminar la clase, les digo, voy a publicar esto en Moodle, pero ya tengo planeadas las fechas de exámenes. Ustedes siguen pasando clases con el auxiliar los miércoles a las 17:15, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Sí, sí. Entonces, vamos a tomar todos los exámenes los miércoles, ¿de acuerdo? ¿Por qué razón? Porque podemos utilizar más tiempo de las 17:15, si así se diera, 18:45, ¿ya? Entonces, los días miércoles vamos a dar el examen. Su primer parcial va a ser el 10 de junio, anotarse. Su segundo parcial va a ser el 29 de julio. Su examen final el 5 de agosto. Su segunda instancia el 12 de agosto. Todos por el momento en modo virtual. Ya, a menos que volvamos a clases, vamos a ver cómo tomamos, pero las fechas no se van a cambiar. Horario de toma de examen, 17:15, hora militar. ¿De acuerdo?
A esa hora vamos a tomar el examen vía Moodle. ¿Y se puede repetir las fechas, por favor? Repito, primer parcial 10 de junio, segundo parcial 29 de julio, examen final 5 de agosto, segunda instancia 12 de agosto. Y ustedes están viendo que en la plataforma les está apareciendo tareas con rojito obligatorias, ¿de acuerdo? Y tienen que empezarlas a subir de manera obligatoria porque eso les va a habilitar el dar el examen, ya sea de primer parcial, todo lo que esté antes del primer parcial, segundo parcial, lo que hagamos en ese periodo. Y obviamente para dar examen final, las reglas del curso no van a cambiar para nada de las que les había dado el primer día de clases, ¿ya? Para el examen final también tienes que tener prácticas para habilitarte al examen final, ¿de acuerdo? El resto de las reglas de evaluación no cambiamos. Lo único que estamos cambiando es la modalidad. Vamos a ver cómo vamos a hacer el examen. Voy a planear un examen de tal manera que pueda evitar plagios y vamos a ver cómo trabajamos. El 10 de junio va a ser la prueba de fuego para hacer un examen. ¿Correcto? ¿Alguna pregunta? Liz, ¿cuál es la tarea para el miércoles? Hasta el jueves tienen la tarea de rectángulos de la anterior clase. ¿De acuerdo? Esta tarea, que es la hora, y completar todo lo que hemos hecho. Fíjense que ya hemos llegado a una etapa de análisis interesante, ¿de acuerdo? Pero hay que terminar de hacer esta. Y tienen que empezar a utilizar las cosas del objeto también, ¿ya? O tal vez esta la podemos dejar para continuar el día jueves y así terminamos conmigo este problema, porque si voy a empezar otro problema el jueves, igual lo vamos a dejar a medias. Les voy a dar otra tarea similar a esta para que me entreguen como tarea obligatoria. ¿Ya? Entonces esta la dejamos aquí y vamos a continuar haciendo esto el día jueves y vamos a ir viendo cómo se hacen las cosas. ¿Ya? A ver, respecto a las asistencias, ¿qué me dicen? Respecto a las asistencias, por acá está tomando en cuenta. Y sí, yo te cuento que ustedes asistan a clases porque ya no voy a colgar videos, les he dicho, ¿no es cierto? Lo que vamos a hacer es, a lo sumo se los voy a poner la transparencia, pero muchas de las cosas que hemos escrito en la transparencia no están porque las estoy haciendo en vivo. Esta tarea de la hora no, esta no, la vamos a continuar el jueves, eso estoy diciendo, ¿correcto? Les voy a dar otra tarea y todas las tareas tienen fecha de entrega. Fíjense en Moodle, todas las tareas tienen fecha de entrega límite. Laboratorio no, pues, ¿en qué laboratorio haríamos? Ya, el sistema que teníamos ese del CESLab, por el momento ya no lo estamos utilizando por el problema si tenemos una caída de sistema. No voy a subir el video, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que puedo subir? Voy a subir las transparencias hasta aquí, pero estas transparencias están cortadas, porque muchas cosas las he editado en vivo, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Las grabaciones son terribles, les cuento. Una grabación, ayer he grabado una clase y más o menos 660 megas. Entonces, depende de lo que yo uso en mi máquina. Entonces, la grabación también es más pesada. Si utilizo solamente transparencias, pero no utilizo ninguna otra cosa más, el video se vuelve muy chiquito. Pero si empiezo a compartir todo mi pantalla, ya se vuelve pesada. A ver, por el momento, ¿qué tienen que subir? Tienen que subir los .java, los 2 .java o todo el proyecto BlueJ. ¿De acuerdo? El BlueJ te va a generar un proyecto, entonces agarras el proyecto, lo zipean, .zip y lo suben. ¿Ya? Por el momento. Luego vamos a establecer una otra forma de que me entreguen solamente los .java, pero tengo que enseñarles. Ok, entonces dicho esto, nos vemos el día jueves, practiquen. La única manera de aprender a programar es programando, ¿ya?
practiquen, lean el libro, empiecen a hacer los ejercicios que hay en el libro. También eso les va a ayudar muchísimo. ¿Ya? Hasta el día jueves.